Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a continuar con la descripción de los datos, concretamente en las variables cuantitativas, y estábamos haciéndolo a través de la distribución de frecuencias agrupadas, que simplemente es una agrupación de datos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones que hay en cada clase. Para construir la distribución de frecuencias agrupadas, vamos a continuar con el paso a paso que teníamos propuesto. Hay que ser muy cuidadoso en el desarrollo de este paso a paso. Entonces tenemos que el primer paso lo hicimos con ordenando los datos a través del diagrama de tallo y hoja. Luego construimos la tabla de frecuencias simples. Ahora vamos a definir el número de clases o intervalos. Aprovecharemos la expresión 2 a la k mayor o igual que n para hallar este número de intervalos, donde k va a ser el número de intervalos. Para el caso de que tenemos 50, 2 a la 5 es igual a 32, no alcanza a estar por encima de 50. Entonces, 2 a la 6, que es 64, está por encima de 50, luego el número de intervalos será 6. Retomemos ahora el paso a paso que traíamos. Entonces, ya sabemos que están ordenados, ya sabemos cuál es la frecuencia simple, acabamos de definir cuántos intervalos son, dijimos 6, vamos a determinar el intervalo o ancho de clase. Haremos el ancho de clase tomando el rango y dividiéndolo entre el número de intervalos que ya dijimos que eran 6. El rango lo vamos a llamar con la letra R y será simplemente la distancia que hay entre el X mínimo y el X máximo. El X máximo dijimos que era 99 y el X mínimo era 16. Luego el rango será 99 menos 16, que es 83. Ahora, para hallar el ancho de clase o la longitud del intervalo, lo que tenemos que hacer simplemente es dividir el rango entre el número de intervalos. Ese rango que es 83 dividido 6, eso nos da 13,86. Siempre, y esto hay que tomarlo por regla, la longitud del intervalo siempre la vamos a tomar como un número entero y la vamos a redondear hacia el entero mayor. En el caso que tenemos donde estamos trabajando números enteros, será al entero mayor. Si estuviéramos trabajando números decimales, lo haríamos al decimal mayor. En un ejemplo posterior veremos cómo se trabaja. Entonces lo redondeamos a 14. Tenemos entonces determinado el ancho de clase, que va a ser 14. Regresemos al paso a paso. Será primero ordenar los datos, ya lo tenemos, construir la tabla de frecuencias también se hizo, definir el número de clases o intervalos que dijimos que eran 6, hemos determinado el intervalo o el ancho de clase que son 14, entonces vamos a establecer los límites de cada intervalo o clase. Miremos lo que tenemos. El rango vale 83, el número de intervalos vale 6 y la longitud de cada intervalo es 14. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer para establecer los límites de cada intervalo? Yo voy a coger el rango y lo voy a partir en 6 partes iguales. Cada parte dijimos que era 14, pero recuerden que esa longitud de intervalo la tuvimos que redondear hacia arriba, o sea, el rango se me va a ampliar y va a aparecer que es 6 por 14, 84. Luego aparece el concepto de rango ampliado, que es simplemente el producto de ellos y me da 84. ¿Cuánto se amplió ese rango? Ese rango se amplió la diferencia que hay entre el rango ampliado y el rango inicial, que en el caso que nosotros tenemos, eso es igual a 1. Como los intervalos yo los voy a construir es a partir del rango ampliado en este caso, que va a ser de 84, tengo que fijarme dónde voy a arrancar y dónde voy a terminar. Observen lo que vamos a hacer con esa cantidad ampliada. Tenemos el X máximo y el X mínimo, que ya sabemos que son 16 y 99. La distancia entre ellos dos nos da el rango, que ya nos dijeron que era 83. Ahora, tengo una cantidad que se amplió ese rango, que es 1. Entonces vamos a repartir la mitad por encima del 99 para llegar hasta 99,5 y la otra mitad por debajo del 16 para empezar en 15,5. Hemos construido así el límite inferior del rango ampliado, que es el X mínimo menos la cantidad ampliada sobre 2, y el límite superior del rango ampliado. Esto me ha dado el rango ampliado. ¿Ese rango ampliado qué es? 99,5 menos 15,5 es igual a 84, que fue lo que dijimos desde antes, que daba 84.
Vamos entonces a tratar de establecer los límites para cada intervalo, sabiendo que arrancamos en el límite inferior, que es 5,5, y debemos terminar exactamente en el límite superior, que es 99,5, y teniendo intervalos de longitud 14. Entonces observen, el 15,5 le sumamos 14 y me da el primer intervalo, que va desde 15,5 hasta 29,5. A 29,5 le sumo 14 y me da el segundo intervalo o clase. Al 43,5 le sumo 14 y me da el siguiente intervalo hasta 57,5. Le sumo 14 y me da el siguiente hasta 71,5. Le sumo 14, me da el siguiente hasta 85,5. Le sumo 14 y me da el último hasta 99,5. Observen que termina exactamente en el límite superior del rango ampliado. No puede terminar antes ni puede terminar después. Pero miren lo que tenemos aquí. El 57,5, por ejemplo, pertenece al tercer o al cuarto intervalo. Ahí tenemos una duda. No sabemos si el 57,5 a cuál de los dos intervalos pertenece. Entonces vamos a establecer una regla para utilizarla siempre. Los intervalos los vamos a definir abiertos a izquierda y cerrados a derecha. O sea, el límite inferior no pertenece al intervalo, pero el límite superior sí pertenece al intervalo. Lo que pasa es que el primer intervalo no podemos dejar el límite inferior por fuera. Entonces, en el primer intervalo será cerrado a ambos lados, o sea, el 15,5 y el 29,5 pertenecen al intervalo. El segundo intervalo quedaría abierto en 29,5 y cerrado en 43,5. Y así lo hago con todos, abierto a izquierda y cerrado a derecha. Y aquí tengo los intervalos con que voy a trabajar. Tengo establecidos los límites de cada intervalo o clase. El primer intervalo será 15,5 menor o igual que X y este menor o igual que 29,5. El segundo intervalo, fíjense que el 29,5 ya no queda dentro del intervalo, no tiene el igual, en cambio el 43,5 sí lo tiene. Y así haremos con todo. Tenemos entonces listos los límites de cada intervalo o clase. Continuemos de nuevo con el paso a paso para poder mirar por dónde vamos. Ya hemos ordenado los datos con el tallo y hoja, ya tenemos construida la tabla de frecuencias simples, ya tenemos definido el número de clases o intervalos, ya hicimos el intervalo, el ancho de cada clase que dijimos que iba a ser 14, ya construimos los límites de cada intervalo, vamos ahora a construir la frecuencia para cada intervalo, vamos a construir la frecuencia acumulada, tanto simples como relativas para cada intervalo y vamos a determinar el representante de clase. Esta es la tabla que traíamos. Y esta es la distribución de frecuencia que construimos desde el principio, después del tallo y hoja. Observen, el primer intervalo incluye el 29,5, entonces voy y donde debería quedar el 29,5 voy a colocar una línea que me divida y cuento la frecuencia que hay ahí. Hay 2, entonces el primer intervalo tiene 2. Ubico el 43,5 y cuento la frecuencia de los que están ahí. Me da 4, entonces el segundo intervalo tiene 4. Luego el 57,5 lo ubico allí y para hallar la frecuencia tengo que sumar las Fs que hay ahí. Eso me da 6, 7, 8, 9. Entonces en el tercer intervalo va a tener frecuencia 9. Y así hago con todos los demás. He construido entonces la distribución de frecuencias simples. Esa frecuencia simple tiene un tope, 50, porque no tengo sino 50 datos. Quiero mirar ahora las frecuencias acumuladas. Aquí estoy diciendo cuántos elementos hay en cada intervalo. Ahora quiero mirar si los tomo acumulados. ¿Cuántas observaciones hay por debajo de 29,5? Pues no hay sino 2. ¿Cuántas observaciones hay menores o iguales a 43,5? 4 que tengo en el segundo intervalo más 2 que traía me da 6. ¿Cuántas observaciones hay menores o iguales que 57,5? 9 que traigo en el tercer intervalo más 6 que traía, 15. Y así lo voy haciendo con todos los demás. Ahora vienen las frecuencias relativas, tal como lo hicimos para las variables categóricas. Yo quiero saber qué porción son los elementos que tengo en el primer intervalo del total. Entonces, simplemente cojo, divido el 2 entre 50 y lo multiplico por 100. En este caso,
Para diferenciarlo del caso anterior, cualquiera de los dos es válido, vamos a trabajarlo con porcentajes, lo vamos a dar en porcentajes o en porcientos, como dicen algunos textos. Entonces, en el segundo sería 4 dividido 50 me da 8, y así lo haría con todos. 9 dividido 50 me da 18, 10 dividido 50 me da 20, 15 dividido 50 me da 30, 10 dividido 50 me da 20 y están en porcentajes. El total de estos porcentajes tiene que dar 100. La frecuencia relativa acumulada me va a decir, por debajo de 29,5, ¿qué porcentaje de observaciones hay? 4. Por debajo de 43,5, ¿qué porcentaje de observaciones hay? Hay 8 que tengo en el segundo intervalo más 4 que traía, me da 12. Por debajo de 57,5, ¿qué porcentaje de observaciones hay? Me da 30. Y así lo hago con todos. Por último, obsérvense que ya aquí yo sé que en el primer intervalo hay 2 observaciones, pero no sé cuánto valen. Yo sé que en el intervalo 5, por decir algo, hay 15 observaciones, pero no sé cuánto valen estas observaciones. Entonces, yo voy a nombrar de todos esos 15 un representante, un número que me represente los que están ahí en cada intervalo. Ese número lo vamos a hallar como la semisuma de los límites. Observen, para el primer intervalo, el representante de clase será 15,5 más 29,5 dividido 2, me da 22,5. Quiere decir que las dos observaciones que están ahí, vamos a asumir que cada una vale 22,5. No perdemos nada de precisión con eso. Para el segundo caso sería 29,5 más 43,5 dividido 2 y me daría 36,5. Y allí tengo la tabla con los representantes de clase. Esta es la distribución de frecuencias agrupadas que estamos tratando de construir.